Movimiento generado por la operación. Después de analizar el concepto de proceso de una operación, podemos ver que dependiendo del tipo de operación que estemos registrando, el sistema puede generar movimiento contable. O en el momento en el que estemos registrando una compra por el módulo de inventarios, el sistema automáticamente nos generará movimiento contable y movimiento de inventarios. De la misma forma, si registramos una venta de activos, donde el sistema nos generará un movimiento contable y a su vez un movimiento de activos. E igualmente si estamos hablando de una planilla de labores, donde el sistema nos generará movimiento contable y un movimiento de labores. Y a través del inspector de datos podremos consultar el movimiento de cada una de las operaciones. Como veremos a continuación, podremos consultar el movimiento generado de una operación sin tener que cerrar el manejador de operaciones o sin tener que generar algún tipo de informe para visualizarlo. Esto lo hacemos activando el inspector de datos, dando un clic en el botón inspector ubicado en la cinta de botones. Una vez activo, el sistema nos abrirá una ventana en la parte derecha de la pantalla. Como podemos observar, dicha ventana posee 4 pestañas, el cual debemos ubicarnos en la pestaña Movimiento, seguido de un clic en el botón Refrescar. Con esto podremos consultar el movimiento generado de la operación. Como podemos visualizar, el movimiento generado del comprobante 1211 corresponde a unas imputaciones a las cuentas del gasto, que hacen alusión a gastos por conceptos de seguro de vida, gastos temporales, gastos notaría y algunos gastos de transporte. E igualmente podemos ver si dichos saldos son de movimiento débito o movimiento crédito, y el tercero al cual se le realizó el movimiento. Al hacer clic sobre otra operación, el sistema automáticamente nos actualizará el movimiento. Como observamos, hemos seleccionado la factura de venta 5998, en el cual se está realizando una venta de asesoría técnica a Comeva, por lo que se realizó una imputación a la cuenta de asistencia técnica 423010 por un valor de 80.000 pesos, el cual ha sido pagado en efectivo. Por lo tanto, se hace una imputación a la cuenta de caja general. Es muy importante mencionar que la operación solo generará movimiento contable si está procesada, es decir, que tenga activa la opción en la columna Proceso. Si una operación no está procesada, como es el caso de la factura de venta 5999, podemos visualizar que en el inspector de datos no se genera movimiento. Por lo tanto, al darle doble clic en la columna Proceso para procesarla, al sistema en el momento de dar refrescar nos generará su movimiento. Otro aspecto a tener presente es que el movimiento generado de las cuentas es exactamente el mismo al ingresado en la operación. Así que visualicemos el comprobante de egreso 1211 para consultar las cuentas registradas. Como podemos observar, las cuentas ingresadas en el comprobante son exactamente las cuentas que hemos observado en el inspector de datos. Otro caso presentado
es en el módulo de inventarios, en donde no se registra ninguna cuenta, sino que solo en la operación se ingresa un producto, la cantidad y el valor relacionado. Y el sistema generará el movimiento de las cuentas de acuerdo a la configuración que se ha dado en el momento de la creación de los elementos de control o de los productos. O en una operación de planilla de labores, donde se selecciona una labor y el sistema genera movimiento contable de acuerdo a la configuración que se ha realizado en las labores. Habrán casos especiales en el que registremos algunas cuentas en una operación y el movimiento contable sea diferente. Generalmente, esto ocurre cuando se realizan imputaciones a centros de costos en desarrollo o se realiza una imputación a un distribuidor de costos. Esto se presenta cuando trabajamos con costos de producción. Analizando un poco más el inspector de datos, al hacer clic en el botón Ver movimiento contable, podemos generar diferentes exploradores dependiendo del tipo de licenciamiento que tengamos. Consultar no solo exploradores de movimiento contable, sino también exploradores de movimiento de activos, movimiento de empresa, labores, inventarios, pagos de mano de obra y actividad de mano de obra. Como hemos observado, el inspector de datos nos ayuda a consultar de una forma rápida el movimiento generado de una operación, pero igualmente nos ofrece más facilidades, como por ejemplo, visualizar el movimiento contable de varias operaciones y desde el inspector de datos copiar un movimiento contable para generar una nueva operación. Para visualizar el movimiento contable de varias operaciones, debemos seleccionar en el catálogo las diferentes operaciones que deseamos consultar. Esto lo realizaremos empleando la tecla Control del teclado y dando un clic sobre las operaciones deseadas. Una vez seleccionados, finalmente daremos clic en el botón Ver movimiento contable. Como podemos observar en la columna Documento, visualizaremos los diferentes números de documentos con su respectivo movimiento contable. Cerraremos entonces el explorador y miremos cómo copiar el movimiento contable desde el inspector de datos para generar una nueva operación. Ubicándonos en cualquier operación del catálogo, como ya hemos mencionado, en el inspector de datos podremos consultar el movimiento contable dando un clic en el botón Refrescar. Seguido de este botón encontraremos la opción de copiar, botón que nos permite copiar el movimiento contable visualizado en el inspector sin tener que seleccionarlo. Esta es una herramienta que nos servirá para pegar dicho movimiento en una nueva operación de movimiento contable. De esta forma no tendremos que registrar nuevamente cada una de las operaciones, valores ni terceros en la nueva operación. Abriremos entonces un nuevo movimiento contable. Y dando un clic en el botón Pegar, el sistema automáticamente agregará el movimiento de la anterior operación, por lo que únicamente modificaríamos el tipo del movimiento indicando comprobante de egreso e indicando el número del comprobante. Comprobante 2058, para luego guardar y procesar la operación.
Finalmente, para desactivar el inspector de datos, debemos dar clic nuevamente en el botón Inspector y la ventana automáticamente se nos cerrará. Esto es todo en cuanto a la consulta de los movimientos generados de una operación.